Jennifer de la Serra, clave 13. Vías biliares intrahepáticas. Las vías biliares tienen su origen en los canalículos biliares comprendidos entre las células de los lobulillos. Estos canalículos drenan en los conductillos biliares intralobulares, que van convergiendo hacia los conductillos biliares periportales situados en las fisuras perilobulares. Los conductos biliares periportales se anastomosan entre sí y se unen en los espacios porta formando los conductos biliares, que son más voluminosos. A partir de los espacios porta, los conductos biliares discurren en las vainas de la cápsula fibrosa perivascular con una rama de la arteria hepática propia y una rama de la vena porta hepática. Por lo general, la situación del conducto biliar en las vainas formadas por la cápsula fibrosa perivascular es epiportal, es decir, que sigue la cara superior de la ramificación porta. A medida que los conductos biliares se aproximan al porta hepático, se unen unos con otros y finalmente se reúnen en el fondo del porta hepático en dos conductos hepáticos, uno derecho y otro izquierdo, que son las ramas de origen del conducto hepático común. Vías biliares extrahepáticas. Posee los dos conductos hepáticos que se unen y forman el conducto hepático común. Del conducto hepático común se ramifica el conducto cístico que desemboca en la vesícula biliar. Ya que el conducto cístico nace del conducto hepático común, este los divide en dos segmentos: el propio conducto hepático común, que es superior, y el conducto colédoco, que es inferior. Las ramas de los conductos hepático común y colédoco constituyen la vía biliar principal, mientras que el conducto cístico y la vesícula biliar forman la vía biliar accesoria. David de Paz, clave 14. La vesícula biliar es un reservorio membranoso aplicado a la cara visceral del hígado, donde excava la fosa de la vesícula biliar. Es alargada, piriforme y mide de 8 a 10 centímetros de longitud y de 3 a 4 centímetros de anchura. En ella se describen un fondo, un cuerpo y un cuello. El fondo es el extremo anterior abultado y redondeado. Se corresponde con la escotadura de la vesícula biliar del borde inferior del hígado. El cuerpo es aplanado de superior a inferior. Su dirección es oblicua en sentido superior, posterior y a la izquierda. Sus dos caras, una superior y otra inferior, son convexas y presentan continuidad entre sí por medio de dos bordes también convexos, uno derecho y otro izquierdo. El cuello está doblado sobre el cuerpo, al cual continúa. Mide 2 centímetros de longitud y se extiende de posterior a anterior, medialmente, es decir, a la izquierda del cuerpo de la vesícula biliar, con el que forma un ángulo agudo abierto anteriormente en el que se encuentra un nódulo linfático. El cuello es ampular, es decir, que es dilatado en su parte media y se estrecha en sus dos extremos, aunque el estrechamiento es más pronunciado en su extremo anterior, que tiene continuidad con el conducto cístico. Vasos y nervios de las vías biliares. Las arterias de la vesícula biliar y del conducto cístico son proporcionadas por la arteria cística. El conducto hepático común y el conducto colédoco reciben finas ramas de la arteria hepática propia en su parte superior y de la arteria pancreatoduodenal superior posterior inferiormente. Las venas de la vesícula biliar se dividen en venas superficiales y profundas. Las venas inferiores o venas superficiales son satélites de las arterias y desembocan en la rama derecha de la vena porta hepática. Las venas superiores o venas profundas proceden de la cara superior del cuerpo de la vesícula biliar y se dirigen al hígado. Son venas porta accesorias. Las venas del conducto cístico vierten en las venas císticas superiormente y en la vena porta hepática inferiormente. Las venas del conducto colédoco terminan en la vena porta hepática y en las venas pancreatoduodenales. Los vasos linfáticos se dirigen
a los nódulos linfáticos escalonados a lo largo de las vías biliares extrahepáticas, en particular al nódulo linfático cístico y al nódulo del orificio omental, y por otra parte a los nódulos linfáticos pancreatoduodenales inferiores. La inervación proceden del nervio vago izquierdo y del plexo celíaco por medio del plexo hepático. Nazareth Donis, clave 15. Relaciones de las vías biliares. Las vías biliares las vamos a dividir en dos, en una vía biliar principal y en una accesoria. Empezamos hablando de la vía biliar principal. Esta está conformada por el conducto hepático y el conducto colédoco. En ella se distinguen 4 segmentos: el segmento portal, el segmento intraomental, el segmento retroduodenopancreático y el segmento intraparieto-duodenal. Tanto el segmento portal como el segmento intraomental van a contribuir a la formación del pedículo hepático, que no es más que un conjunto de órganos que proceden o se dirigen al hígado. Este pedículo va a estar conformado por la vena porta hepática, la arteria hepática propia, el conducto hepático común y vasos linfáticos y nervios. Segmentos. El segmento portal. El segmento portal lo vamos a dividir en 2 planos, un plano anterior y un plano posterior. El plano anterior va a estar conformado por el conducto hepático, tanto derecho como izquierdo. El conducto hepático derecho discurre anterior a la vena porta hepática y superiormente a la arteria hepática propia cuando su rama es única. Cuando sus ramas se dividen en derecha e izquierda, el conducto hepático derecho va a discurrir anterior a la rama izquierda y superiormente a la rama derecha. El conducto hepático izquierdo discurre anterior o posterior a la arteria hepática. El plano posterior va a estar conformado por las ramas terminales de la vena porta hepática. Segmento intraomental. Este segmento comprende tanto el conducto hepático común como el extremo superior del conducto colédoco. Estos dos tienen una estrecha relación con la arteria hepática propia, más que todo con sus ramas. La rama derecha asciende posterior al conducto hepático común y la rama izquierda asciende a la izquierda del conducto hepático común. La arteria cística, que es rama de la arteria hepática propia, está a la derecha del conducto hepático común. La arteria gástrica derecha, que también es rama de la arteria hepática común, desciende a la izquierda del conducto hepático común y el conducto colédoco. Y la vena gástrica derecha desemboca en la vena porta hepática. Segmento retroduodenopancreático. Este comprende al conducto colédoco. El conducto colédoco inicialmente se encuentra oblicuo inferiormente a la izquierda. Cuando llega al duodeno, este va a estar anterior a la vena porta hepática y junto con esta vena van a limitar un espacio o triángulo llamado interportocoledociano. En este punto, el conducto colédoco va a tener una estrecha relación con ramas de la arteria hepática común. Estas arterias van a ser la arteria gastroduodenal y la pancreatoduodenal. La gastroduodenal va a estar anterior a la vena porta hepática y a la izquierda del conducto colédoco. La arteria pancreatoduodenal cruza la cara anterior del conducto colédoco y luego discurre por la cara posterior del páncreas, y es ahí donde se anastomosa con la rama posterior de la arteria pancreatoduodenal inferior. Además, la vena cava inferior en este punto va a estar posterior al conducto colédoco y va a estar separado de él por una fascia, que es la fascia retroduodenal. Segmento intraparieto-duodenal. Este segmento también va a estar conformado por la parte terminal del conducto colédoco que va a desembocar
en la parte media de la porción ascendente del duodeno. Ahora hablaremos de las vías biliares accesorias. Esta va a estar conformada por el conducto cístico y la vesícula biliar. En el conducto cístico se describen dos triángulos. El triángulo biliar o hepatocístico, que también es llamado de Bode, que está limitado a la izquierda con el conducto hepático común, a la derecha con el conducto cístico y superiormente por el segmento derecho del porta hepático. Además, tenemos el triángulo de Calot, que está conformado por la arteria cística, el conducto hepático común y el conducto cístico. Ahora hablaremos de las limitaciones, los límites, las relaciones de la vesícula biliar. El fondo de la vesícula biliar va a corresponder con la escotadura de la vesícula biliar. El cuerpo va a estar limitado por la fosa vesicular de la vesícula biliar superiormente y por el colon transverso inferiormente. Y el cuello va a estar comprendido entre las dos hojas del omento menor.